Para continuar, daremos paso a nuestro invitado. Él es Rodrigo Bustos Botay. Como les comentaba al inicio, él es jefe de la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Rodrigo, buenos días. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Y para partir contigo, queremos plantear lo siguiente. Parte de las obligaciones internacionales relacionadas con la educación en derechos humanos es promover la ratificación de los instrumentos internacionales relativos al derecho a la educación. Esto va alineado con una de las demandas levantadas con fuerza por los movimientos estudiantiles, el Colegio de Profesores y Organizaciones Sociales de Chile, que tiene relación con el derecho a la educación gratuita y de calidad. Considerando estos antecedentes, ¿cómo garantizar este derecho en situaciones de crisis y emergencia como la actual pandemia? ¿Y qué papel crees que debería tener la educación en derechos humanos en una nueva constitución? Bueno, buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, a la red de educadoras y educadores en derechos humanos, a este importante seminario, conversatorio. Además, por cierto, un gusto estar en un panel en que esté Ana María Rodino, poder aprender de lo que ella expone, y también con Patricia Muñoz, que se tuvo que retirar, pero con quienes nos toca muy seguido estar también en distintas instancias y también conversatorios y seminarios. Bueno, agradezco entonces la invitación y respecto a la pregunta que tú me formulas, Alfredo, yo creo que tiene dos partes, porque la consulta pregunta sobre cómo garantizar el derecho a la educación en situaciones de crisis y emergencia, como justamente ha sido la actual pandemia durante este año. Pero también, ¿qué papel se cree que debería tener la educación en derechos humanos en una posible nueva constitución? Entonces, voy a pasar primero a responder la primera pregunta, que tiene que ver con el derecho a la educación en contexto de pandemia o de posibles futuras nuevas crisis y emergencias. Y después me referiré a el derecho a la educación y más centralmente la educación de derechos humanos en la nueva constitución. Si es que, bueno, si es que el 25 de octubre triunfa el apruebo. Sobre lo primero, sobre el derecho a la educación y la pandemia. Algunas reflexiones sobre lo que ha ocurrido especialmente en Chile durante este año, si bien obviamente todos los distintos países y sistemas educativos han buscado diversas formas de adaptarse a lo que ha sucedido durante la pandemia. Pero veamos algunas reflexiones sobre lo que ha sucedido en Chile. Lo primero es que es esencial asumir las debilidades que aún persisten para reducir la desigualdad de las condiciones de educabilidad en los hogares y su impacto sobre los resultados de aprendizajes y en las trayectorias educativas. La magnitud de la pandemia ha tenido sin duda efectos que la verdad eran bastante previsibles en el aumento de esa desigualdad educativa y en la deserción. En ese marco, la verdad es que era razonable haber esperado una acción más diligente del Estado para movilizar más recursos o actuar de manera más eficaz con aquellos con los que ya contaban. Esto con el fin de poder atender con especial prioridad a los y las estudiantes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Con una mirada general, es necesario también señalar que el Estado ha protegido de manera variable el derecho a la educación en los distintos niveles educativos. Por ejemplo, mientras en la educación superior se generaron tempranamente los ajustes normativos que permitieron a las instituciones, tanto universitarias como técnico-profesionales, migrar rápidamente a plataformas de formación a distancia, disponer de becas de conectividad para sus estudiantes. En cambio, en la educación escolar se mantuvo sin modificación sus políticas y su normativa hasta fines del primer semestre, lo que no pudo disponer con la celeridad requerida su recurso para enfrentar entonces las brechas de conectividad de sus estudiantes. Si hablamos incluso de la educación parvularia, la verdad es que la situación es
aún mucho más difícil, dado que la transformación del proceso educativo es más compleja y depende mucho más fuertemente de la mediación de las personas adultas en el hogar. Otros elementos de preocupación que nos deja lo que se ha ido experimentando en materia de derecho a la educación durante la pandemia son los efectos de discriminación indirecta que ha generado la gestión de los recursos educacionales en contexto de pandemia, donde se ha dado la debida prioridad a atender la realidad de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, que requieren de material y equipos especialmente acondicionados. La población indígena y su derecho a la educación intercultural bilingüe no ha sido priorizada curricularmente en muchos establecimientos y para lo cual además no existe fiscalización. Además de la incierta situación de los y las estudiantes migrantes que por la mayor vulnerabilidad socioeconómica de sus familias, la verdad es que podrían haber requerido de una focalización particular. Y no hay ninguna información ni diagnóstico claro en esa materia. La verdad es que las medidas adicionales y específicas han sido delegadas a las comunidades educativas, a los equipos docentes fundamentalmente, de quienes además no solo se ha esperado que puedan dar continuidad a los servicios educacionales en esta modalidad de instancia, sino que se le ha pedido entregar contención socioemocional a sus estudiantes, hacer esfuerzos específicos para mantenerlos vinculados a la escuela, sin mayores recursos adicionales que apoyaran la factibilidad de esta tarea, y en la mayoría de los casos esta se ha tenido que realizar justamente con los propios recursos personales. Y a todo esto se agrega la situación del cierre de los establecimientos, que ha dado una muestra de la fragilidad de nuestro sistema educacional para proteger el derecho a la educación, en tanto que el sistema de financiamiento por asistencia o por pago privado, como las que hemos atravesado, en circunstancias como las que hemos atravesado este año, ha puesto justamente en riesgo la sostenibilidad de la oferta educativa, y con ello la disponibilidad de una educación suficiente y diversa y una vez pasada la emergencia. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de todo esto o pensar en algunas medidas para el futuro de corto plazo, pensando que la situación de la pandemia aún va a continuar, o para futuras posibles crisis que también establezcan todo este tipo de dificultades a un sistema educativo que ya tiene varios problemas y desigualdades de base? En primer lugar, se podría promover proyectos de ley para modificar o evaluar modificaciones al sistema de financiamiento de la educación, de manera que se asegure un financiamiento basal y atendido a las nociones de adaptabilidad y aceptabilidad del derecho a la educación, que están contenidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por un sistema no condicionado a la asistencia. Y en el corto plazo, que se generen mecanismos efectivos y eficaces de financiamiento para sostener la disponibilidad de los establecimientos educacionales que se han visto más afectados durante los estados de excepción. Y como medida más específica, claramente la pandemia nos deja varias lecciones, y algunas de esas medidas que podrían ser deseables serían, en primer lugar, profundizar las políticas de conectividad digital para las y los estudiantes. En segundo lugar, reforzar la educación de personas adultas, tanto de estudios regulares como los de alfabetización, ya que no solo es algo que es importante en sí mismo e impacta sobre este grupo de población, sino que la pandemia justamente nos ha demostrado que esto impacta finalmente también en las oportunidades de educación de niños, niñas y adolescentes. Y por otra parte, fortalecer los recursos y programas de retención y reinserción escolar. En conclusión, la pandemia podríamos decir que ha demostrado la necesidad de reforzar y extender políticas de mejora de las condiciones de educabilidad en los hogares, que junto a la reforma del sistema escolar formal y de gratuidad en la educación deberían generar mejores condiciones para avanzar en el ejercicio del derecho a la educación sin discriminaciones estructurales como justamente las que existen hoy en día.
Sobre la segunda parte de tu pregunta, Adolfo, el derecho a la educación y en especial la educación en derechos humanos en una nueva constitución. Lo primero que me gustaría señalar es que los derechos sociales, los derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos el derecho a la educación, tienen varios problemas en el actual texto constitucional. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos los ha señalado, particularmente en un informe de 2014 que ya vislumbraba este posible proceso constituyente, y planteó varias cuestiones que en un futuro proceso constituyente, que ahora está más cercano, con el plebiscito del 25 de octubre, era bueno considerar. Lo primero es señalar que la parte de los derechos sociales, y entre ellos el derecho a la educación, y dentro del derecho a la educación en derechos humanos, es de las partes de la Constitución Política de 1980 que no ha tenido mayores reformas, porque siempre se habla de que la Constitución del 80 ha tenido más de 50 leyes de reformas constitucionales, pero la verdad es que las reformas a la parte dogmática de derechos fundamentales han sido muy menores. ¿Ya? Esa es una primera cuestión. Lo segundo que, como yo les decía, el INH planteó que los derechos sociales, entre ellos el derecho a la educación, han tenido o tienen una regulación debilitada en el actual texto constitucional. Hay derechos no regulados, como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, entre otros. Hay derechos regulados, pero más bien como libertades de escoger entre un sistema público y un sistema privado, y hay problemas de exigibilidad, particularmente en materia judicial. Y en ese sentido, en el posible momento constituyente en el que nos encontramos, puede ser importante robustecer estos derechos sociales, entre ellos el derecho a la educación y la educación en derechos humanos, y avanzar en controles respecto a la actuación de entes privados en estas materias. Pero respecto a la educación en derechos humanos, en la nueva Constitución quisiera señalar un par de cosas más. Voy a tratar de ser breve en razón del tiempo y que empezamos un poquito más tarde. Primero que nada, entender que la educación en derechos humanos está claramente consignada en distintos instrumentos internacionales, desde el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos a la Convención de los Derechos del Niño, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a varios otros instrumentos internacionales que se refieren a justamente el derecho a la educación, incluso de grupos de especial protección. En el contexto en el que el mundo se encontraba desde el año 1948, post Segunda Guerra Mundial, justamente en ese momento y las décadas posteriores, la comunidad internacional fue reconociendo que la educación podía llegar a promover cuestiones como la supremacía racial, la inferioridad de grupos humanos, la intolerancia y la violencia, como había ocurrido justamente con el fascismo y el nazismo, y la verdad fue ocurriendo también posteriormente en distintos países del mundo. En ese marco, señalar que en Chile uno podría decir que de alguna forma el actual texto constitucional puede, de manera bastante indirecta, eso sí, hacer algún nivel de referencia a la educación en derechos humanos, cuando en el artículo 19, número 10, habla de que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Uno podría llegar a concluir que cuando habla de este pleno desarrollo de la persona, puede haber algo relacionado con la educación en derechos humanos, pero la verdad es que no es muy explícito, no es tan claro como los instrumentos internacionales. Nada se dice sobre la orientación que ese desarrollo de la persona debe tener hacia el respeto de los derechos humanos y la convivencia pacífica. Por lo tanto, eso es algo que justamente, respondiendo de nuevo a tu pregunta, Adolfo, puede ser importante considerar en el actual momento constituyente, si es que hay una reforma o más bien un cambio a la Constitución, una nueva Constitución donde se discuta sobre el derecho a la educación y dentro de eso la educación en derechos humanos, porque actualmente la Ley General de Educación, no la antigua LOCE, dictada en los años 80 en dictadura,
la actual Ley General de Educación, en el artículo 2, sí establece o enmarca el sistema educativo chileno en el respeto por los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas puede ser deseable esta nueva visión, en primer lugar, como decía antes, de los derechos sociales en un nuevo texto constitucional, que estén establecidos de manera más clara, más fuerte, más robusta, con controles también respecto a lo que puedan hacer los privados en estas materias, y con una inclusión más explícita de la educación en derechos humanos en ese posible nuevo texto constitucional. De esa manera, me parece que claramente se podría avanzar y tener una nueva mirada del Estado de Chile en materia de derecho a la educación y especialmente en materia de educación en derechos humanos. Eso por ahora, Adolfo. Muchas gracias a todas y todos, y igual que Ana María, quedo también disponible para las preguntas siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Esperemos realmente de corazón que esta discusión en torno a una inclusión íntegra de la educación en derechos humanos podamos darla en este nuevo proceso constituyente que estamos viviendo como país. Ahora, a continuación, para continuar, ir cerrando esta primera parte de lo que corresponde a nuestro tercer seminario de educación en derechos humanos, tenemos una pregunta abierta para nuestros panelistas y que queremos plantearla de la siguiente forma. Las sociedades se encuentran en procesos de constante cambio. En el caso de la sociedad chilena, podríamos aventurarnos a decir que el estallido social del 18 de octubre, de una u otra forma, aceleró en parte este proceso, que contó con la particular participación de diversos actores de la sociedad, particularmente de una nueva generación que propició la politización del espacio público y que también hizo reflotar debates en torno a derechos humanos, algunos de ellos incluso que habíamos dado por superados. Teniendo en consideración este nuevo escenario al cual nos enfrentamos como país, como sociedades, ¿cómo podemos asegurar el nunca más, tomado en cuenta que no han cesado las vulneraciones a los derechos humanos? Y en este nuevo contexto, ¿cuáles creen ustedes que serán los nuevos desafíos para los y las educadores en materia de derechos humanos? Queremos partir invirtiendo el orden. Rodrigo, si quieres partir tú con esto, sería maravilloso. Sí, muchas gracias, Adolfo, por la pregunta. Me parece muy interesante. Sin lugar a dudas, hemos vivido en el último año un periodo muy intenso, especialmente para las defensoras y defensores de derechos humanos. Como tú dices, esta crisis social o estallido social ha implicado poner arriba de la mesa temas tremendamente importantes, cuestiones que estaban, como tú señalaste en tu primera parte de la pregunta, rezagadas por parte de los órganos del Estado, de la clase política. No se le estaba dando la relevancia suficiente a cambios que eran urgentes en materia de educación y respecto de otros derechos sociales. Eso había sido señalado, por ejemplo, por el INH en varios de sus informes anuales. Y después nos encontramos con probablemente, nosotros lo hemos dicho, la crisis de derechos humanos o con las violaciones a los derechos humanos más graves desde el regreso a la democracia. Y tú señalaste cómo podemos entonces volver a decir la palabra nunca más. Si en Chile la habíamos señalado después de la dictadura militar y después nos encontramos con todas estas graves violaciones de derechos humanos que se han producido. ¿Cómo podemos realmente entonces avanzar a ese nunca más como defensores y defensoras de derechos humanos, como educadores y educadoras también de derechos humanos? Lo primero yo diría es que, por cierto, como en cualquier proceso donde hay graves violaciones de derechos humanos, se requiere verdad, se requiere justicia, se requiere reparación y garantía de no repetición. Eso es clave porque también siempre se ha señalado que si eso no ocurre, si no hay verdad, no hay justicia, las violaciones de derechos humanos se pueden volver a repetir. La impunidad claramente es un aliciente para que puedan volver a haber violaciones de los derechos humanos. Pero por otra parte, tenemos además, por cierto, lo que hay que avanzar en educación en derechos humanos y en formación en derechos humanos en los distintos niveles educativos, en los órganos del Estado, y por parte de los agentes que pueden hacer uso de la fuerza. Esa es
por cierto, una gran medida de garantía de no repetición, que es importante que todas y todos tengamos claro, y especialmente las educadoras y educadoras en derechos humanos. Ahora bien, yo quisiera ahí señalar una cuestión. Nosotros, desde el INH, que llevamos 10 años trabajando, y la Unidad de Educación y Promoción en Derechos Humanos del INH ha hecho un gran trabajo en esa materia en estos años, ha venido colaborando con las instituciones del Estado justamente para avanzar en formación en derechos humanos, educación en derechos humanos. Y uno puede ver que la verdad es que algunas de estas instituciones, por ejemplo, pensando en Carabineros de Chile, sí han en los últimos años tenido importantes avances en incorporación de contenidos de derechos humanos en sus mallas curriculares, y en capacitar a importantes cantidades de personal de Carabineros en materia de derechos humanos, como probablemente no ha hecho ningún otro órgano del Estado de Chile. Y sin embargo, ocurre lo que ocurre durante el estallido social. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué falta? Lo primero es entender que obviamente cuando hay un proceso de educación en derechos humanos, eso muchas veces no implica cambios tan a corto plazo. Pero lo segundo es señalar que también si los procesos formativos, por mejoras que se hagan en esa materia, de las mallas curriculares, de las metodologías, no van acompañados de procesos paralelos de incorporación del discurso de derechos humanos en las máximas autoridades de esas instituciones, de institución de Carabineros, y yo me atrevería también a decir en las instituciones del poder civil, de las cuales dependen esas policías, la verdad es que esos procesos formativos finalmente en la práctica pueden no tener mayor incidencia. Entonces, yo diría que, por cierto, hay que seguir trabajando, bueno, decía antes verdad y justicia, pero hay que seguir trabajando en esos procesos formativos con los órganos del Estado y con la gente que hacen uso de la fuerza, pero además tener claro que hay que trabajar con las autoridades de esas instituciones, con el propio poder civil, para que tengan discursos coherentes, para que hayan control y tengan discursos coherentes en materia de derechos humanos, porque si no va a haber finalmente una suerte de proceso paralelo a los procesos formativos que deje a esos procesos formativos sin mayor impacto. Eso diría por ahora, Alfredo, como algunas ideas relacionadas con la pregunta.